Durante décadas, Ed y Lorraine Warren documentaron casos paranormales que estremecieron al mundo. Pero hubo uno que jamás revelaron públicamente, hasta ahora. Todo comenzó en un viaje al corazón de México, donde una antigua leyenda cobró vida ante sus ojos. Sumérgete en el misterio prohibido de La Llorona, una investigación sepultada en los archivos más ocultos del Museo del Ocultismo. ¿Por qué los Warren temieron tanto este caso que decidieron silenciarlo? La respuesta te hará dudar de todo lo que crees saber sobre el más allá. México, 1977. Bajo un sol abrasador que teñía de oro las ruinas ancestrales, Ed y Lorraine Warren descendían por un angosto camino de tierra hacia un pequeño pueblo escondido entre las montañas de Hidalgo. El viaje comenzó como una simple curiosidad, una carta escrita en español antiguo, enviada desde una parroquia olvidada, advertía sobre una maldición que había despertado después de casi 2 siglos de silencio. El remitente era el padre Esteban Larios, un sacerdote local que aseguraba que el espíritu de la Llorona había vuelto a manifestarse, aterrorizando a toda la comunidad. Acostumbrados a horrores indescriptibles, los Warren no esperaban encontrar nada fuera de lo ordinario. Pero desde el momento en que cruzaron la frontera, Lorraine sintió una presión en el pecho, como si algo antiguo la estuviera observando. Al llegar al pueblo, fueron recibidos con miradas desconfiadas, puertas cerradas y el murmullo constante de una advertencia: no os acerquéis al río de noche. El río que cruzaba el pueblo era un brazo oscuro y silencioso del río Tula. Los locales lo llamaban el río de las almas. Allí, según contaban, se había ahogado una mujer en la época colonial tras perder a sus hijos en circunstancias inexplicables. Desde entonces, su lamento se escuchaba en las noches de luna nueva. Pero esta vez, algo era distinto. Una niña de apenas 5 años había desaparecido la semana anterior, y su madre afirmaba haber visto una silueta blanca llevándola entre las aguas. Ed, escéptico por naturaleza, decidió investigar el cauce durante el día. Lo que encontró no fue una simple leyenda rural, árboles marcados con símbolos antiguos, cruces partidas clavadas en la tierra y un altar improvisado al pie de una ceiba gigantesca revelaban que los aldeanos habían intentado contener algo, o a alguien. Lorraine, por su parte, tuvo su primer contacto espiritual esa misma tarde. Al tocar una piedra cercana al altar, cayó en trance y susurró en un dialecto náhuatl palabras que más tarde se traducirían como la madre sin tumba. Aquella noche, los Warren comenzaron a entender que no estaban ante una simple aparición. La entidad que habitaba aquel lugar tenía raíces profundas, más allá del catolicismo, más allá del tiempo. Cuando el padre Esteban los condujo a los archivos de la parroquia, descubrieron un documento sellado por el Santo Oficio del siglo XVII que mencionaba una excomunión por brujería maternal y pacto de agua. Lorraine, perturbada, escribió en su diario: «Esta no es una historia de fantasmas, es una advertencia de siglos. Y hemos llegado demasiado tarde». La primera noche en el pueblo trajo más que silencio y superstición. Los Warren se alojaron en una habitación austera dentro de la rectoría, donde el aire olía a humedad antigua y a incienso quemado hace siglos. A medianoche,
un grito rasgó el cielo como una herida abierta. No era un grito humano, era un lamento largo y desgarrador que parecía surgir desde lo más profundo de la tierra. Ed se incorporó de inmediato mientras Lorraine, ya despierta, murmuraba con la mirada fija en la ventana: «Está cerca, no quiere que estemos aquí». Ambos se vistieron con premura y salieron en dirección al río. El padre Esteban los esperaba en el camino, tembloroso y aferrando un rosario de cuentas oscuras. El cauce del río brillaba bajo la tenue luz de la luna. Allí, entre la niebla espesa, se vislumbraba una figura femenina que flotaba ligeramente por encima del agua, vestida de blanco, con el cabello largo cubriéndole el rostro. Su llanto era hipnótico, una mezcla de pena y rabia que se clavaba en el alma. Ed intentó acercarse, pero una ráfaga de viento helado lo empujó hacia atrás. Lorraine cayó de rodillas, un susurro inaudible para los demás penetraba en su mente. Sentía como si alguien o algo le hablara en un idioma olvidado. De pronto, alzó la vista y gritó: «No están muertos. Ella los sigue buscando». Su voz no le pertenecía. El padre Esteban intentó recitar un salmo, pero sus palabras se ahogaron en la garganta. La figura desapareció entre la bruma y el río volvió a su calma siniestra. Al regresar a la rectoría, Lorraine escribió frenéticamente en su cuaderno. Dibujó ojos, cientos de ojos llorosos flotando en la oscuridad. Dibujó niños de pie junto al agua, de la mano de una mujer sin rostro. Ed, preocupado, le pidió que descansara, pero ella se negó. «Si duermo, la veré de nuevo». A la mañana siguiente, una familia destrozada llegó al umbral de la iglesia. Su hija Camila, de 8 años, había desaparecido esa madrugada. La madre juraba haberla visto caminar sonámbula hacia el río, murmurando una canción que no reconocía. Al revisar la habitación de la niña, Ed encontró sobre la almohada una flor marchita, la misma especie que crecía cerca del altar pagano junto al río. Lorraine, al tocarla, vio una visión fugaz: Camila atrapada en un remolino, gritando sin sonido, mientras una sombra la sostenía bajo el agua. La tensión en el pueblo crecía. Las campanas no repicaban, las puertas permanecían cerradas y los animales inquietos no se acercaban al cauce. Lorraine insistió en que la entidad no era un espíritu cualquiera, era un eco consciente, un remanente emocional tan poderoso que había trascendido su forma original. Esa tarde, mientras examinaban documentos olvidados en la sacristía, encontraron un dibujo antiguo que representaba a una mujer llorando frente a un río con varios niños a sus pies. En el reverso, una frase escrita a mano: «Los que escuchan su llanto están marcados». Ed decidió grabar los sonidos nocturnos con su equipo. Aquella noche dejaron la grabadora cerca del altar del río y esperaron hasta la mañana siguiente para revisar la cinta. Al principio solo se escuchaba el viento, luego el mismo lamento, pero algo más, una segunda voz masculina, ronca, susurraba: «Ella vendrá por ti también». Los Warren sabían que lo que enfrentaban era más antiguo que cualquier demonio europeo. Algo nacido del dolor de generaciones enteras y que su tiempo se agotaba.
Al regresar a la rectoría, Lorraine se encerró en su habitación durante horas. Entre murmullos y temblores, comenzó a escribir compulsivamente en su diario personal, como si una fuerza invisible guiara su mano. Ed, preocupado, intentó intervenir, pero cada vez que lo hacía, ella pronunciaba nombres que jamás habían escuchado: Xilonen, Coyol, Sauki, Tonantzin, divinidades maternas y de la muerte en la antigua cosmovisión azteca. Lorraine no tenía conocimiento sobre mitología prehispánica. Aquello no era coincidencia. En sus escritos describía un sueño recurrente: caminaba por un canal oscuro, rodeada de niños sin rostro que extendían los brazos hacia ella. Al fondo, una mujer de largo cabello negro, con el vestido empapado, la esperaba con los ojos sangrantes. La mujer no hablaba, pero en su pecho colgaba el mismo relicario que habían encontrado entre los objetos malditos de la parroquia. La conexión era innegable. Ed, decidido a entender lo que ocurría, contactó con un historiador local, don Alfonso Ortega, quien les reveló una leyenda oculta incluso para muchos mexicanos. La Llorona no era una sola entidad, sino un eco espiritual de múltiples tragedias maternas ocurridas en tiempos de la colonización, mujeres indígenas que, al perder a sus hijos en masacres o rituales, ofrecieron su alma a antiguas deidades para vengarse. Con los siglos, esas almas se fusionaron, creando una presencia imposible de destruir. Lo más perturbador fue el descubrimiento de una carta sin fechar, escondida en el reverso de un antiguo misal, firmada por una monja del siglo XIX. Hablaba de una niña poseída por el llanto de muchas madres y de cómo los intentos por salvarla fracasaron, porque la entidad había aprendido a fingir arrepentimiento. La monja pedía que el lugar fuera sellado y que el agua del río no se usara jamás para bautismos. Esa misma noche, Lorraine volvió a soñar. Esta vez caminaba por el pueblo desierto. Todas las puertas estaban abiertas y dentro de cada casa, los mismos rostros, madres con los ojos vacíos arrullando muñecas rotas como si fueran bebés reales. Una voz en el viento le decía: no lloramos por tristeza, lloramos para llamar. Al despertar, encontró su diario abierto en una página que no recordaba haber escrito. Un dibujo infantil mostraba el rostro de una mujer gritando, y debajo, una frase en español antiguo: el llanto es la llave. Al día siguiente, una niña llamada Mariana entregó a los Warren una cruz rota que había encontrado bajo su cama. Decía que no podía dormir porque una señora mojada le cantaba al oído. Lorraine examinó el objeto y sintió una oleada de energía negativa tan intensa que casi se desmayó. Ed, más pragmático, buscó símbolos en la madera. Había marcas de cuchillo formando círculos en torno a un nombre tallado: Catalina de Aguirre. Investigando en los archivos parroquiales, descubrieron que Catalina había sido una mujer acusada de brujería en 1781, tras perder a sus 3 hijos en el río durante una epidemia. Se negó a enterrar sus cuerpos, insistiendo en que estaban vivos bajo el agua. Fue ejecutada por herejía, y su tumba, al parecer, jamás fue consagrada. Esa misma noche, Ed y Lorraine decidieron realizar una sesión de invocación controlada con la cruz como objeto focal. El experimento
realizado en la sacristía y grabado en cinta de carrete, tuvo efectos aterradores. La temperatura bajó 15 grados, las velas se apagaron solas, y Lorraine, en trance, comenzó a hablar con voz distorsionada, repitiendo el nombre Catalina una y otra vez. Luego sus palabras cambiaron al náhuatl, Lalipa Mitlolotli ni Ixoapilli, traducido como aquí yace la flecha del corazón, yo soy la princesa. De pronto, la cruz rota se partió en dos con un crujido seco, y una fuerza invisible lanzó a Ed contra una pared de piedra. No había dudas, no era un simple espíritu errante. Estaban frente a un fragmento de alma que había hecho un pacto para existir fuera del ciclo natural. Al revisar la grabación, descubrieron un segundo sonido debajo de la voz de Lorraine, un coro de niños riendo. El padre Esteban confesó, horrorizado, que otros sacerdotes antes que él habían intentado sellar la maldición con exorcismos, pero todos habían fallado. Uno murió ahogado en el baptisterio, otro perdió la razón y desapareció en la sierra. Solo quedaba una solución, encontrar el cuerpo de Catalina y realizar un ritual de liberación ancestral. Pero nadie sabía dónde estaba enterrada. Lorraine, guiada por su sensibilidad, tuvo una visión al tocar una piedra antigua detrás del altar mayor. Vio un campo seco, una cruz invertida cubierta de hiedra y una muñeca enterrada bajo piedras volcánicas. Catalina no quería descanso. Quería compañía en su dolor eterno y estaba eligiendo a sus nuevos hijos. Las campanas de la iglesia, que llevaban días en silencio, resonaron a las 3 de la madrugada. No por voluntad humana. El padre Esteban, aterrado, afirmó no haberlas tocado. Para los Warren fue la señal, algo se estaba manifestando con fuerza creciente. La desaparición de Camila había sido el catalizador. La entidad, aquella fuerza antigua que los lugareños llamaban simplemente ella, se alimentaba del luto, del miedo colectivo de madres que ya no sabían si rezar o correr. Lorraine, tras revisar sus visiones y el diario que casi se escribía solo bajo su mano, concluyó que no había tiempo para esperar refuerzos. Había que intentar un exorcismo. No uno tradicional, sino un ritual híbrido que combinase elementos católicos con símbolos ancestrales que había recopilado en sus visiones. El padre Esteban, aunque reacio, accedió. Sabía que el Vaticano jamás aprobaría lo que estaban a punto de hacer, pero el terror en los ojos de su gente era más fuerte que la burocracia eclesiástica. Eligieron realizar el ritual en una capilla en ruinas cerca del río, donde tiempo atrás se enterraba a los no bautizados. Allí, bajo una bóveda medio derruida y con el altar cubierto de musgo, pusieron los objetos, la cruz rota de Mariana, el relicario hallado en los archivos malditos, una vela negra que solo ardía en presencia de energía espiritual y un frasco con agua del propio río. Lorraine comenzó a recitar fragmentos del Salmo 91, pero su voz cambió. No era la suya, era la de una mujer que lloraba al hablar, entrecortada y aguda. Perdóname, no sabía, mis hijos aún gritan bajo el agua. El padre Esteban intentó continuar con oraciones latinas, pero las llamas de las velas estallaron como si las azotara una tormenta invisible. La temperatura descendió bruscamente, el viento giró dentro de la capilla y el suelo tembló. Entonces apareció una figura translúcida flotando entre polvo y sombra. Su rostro estaba cubierto por un velo ensangrentado, y su llanto no era solo un sonido, era una vibración que penetraba en los huesos. Lorraine, temblando, tomó la mano invisible y pronunció: si quieres a tus hijos, déjalos ir.
su tiempo ya pasó. El dolor debe acabar. La figura extendió la mano y una ráfaga helada atravesó el lugar. Se escucharon risas infantiles mezcladas con sollozos. El agua del frasco se agitó violentamente y luego se volvió clara. La sombra desapareció lentamente y con ella el llanto cesó. Al amanecer, Camila apareció en el pueblo, mojada pero ilesa, sin recordar nada, solo con la sensación de que alguien la había cuidado. Los Warren se retiraron sin decir palabra, sellando el expediente con la máxima confidencialidad. En el Museo del Ocultismo, junto a Annabelle y otros objetos malditos, hay una urna sellada con una inscripción: México, 1977, no abrir jamás. Dicen que en ciertas noches se escucha un leve susurro en las sombras, como un llanto ahogado que nunca cesa. Porque hay nombres que no deben pronunciarse más de una vez, y pactos que, una vez rotos, nunca pueden sellarse de nuevo. ¿Estás listo para escuchar el llanto? Si esta historia llegó hasta ti, es porque alguien quería que supieras la verdad. Tal vez ya hayas escuchado su llanto en sueños. O quizás lo harás esta noche. Suscríbete si te atreves a conocer más casos ocultos del mundo de los Warren. Comenta si alguna vez has sentido una presencia inexplicable. Porque en la oscuridad no estamos tan solos como creemos. Y ten cuidado al apagar la luz esta noche. Porque ella todavía busca a sus hijos. Y podría confundirte contigo. Hasta la próxima, si es que despiertas.